Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme va a dar muchísimo de qué hablar. Estoy aquí como siempre para traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Y hoy prepárense porque el tema es explosivo, señoras y señores. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que solos ya hacen vibrar a más de uno. Pero hoy no venimos a hablar de sus brillantes carreras individuales, sino de El Secreto. Sí, el secreto detrás del cambio radical, la transformación en su relación. Impresionante. ¿Están listos para descubrir qué está pasando? ¿Para desentrañar este enigma que tiene a todos los fans al borde de sus asientos? Porque yo sí lo estoy. He estado investigando, recopilando información, analizando cada detalle, rastreando cada pista, para ofrecerles un vídeo completo y sobre todo, interesante. Prepárense para escuchar rumores, confirmaciones, especulaciones, análisis profundos y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este asunto. Prepárense para un viaje al corazón de la intriga. Antes de empezar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme se vienen muchas más noticias y chismes que los dejarán boquiabiertos. Y por supuesto, déjenme un like si ya están emocionados por lo que se viene. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que les gusta lo que hago. Es un intercambio de energía. Bien, ahora sí, vamos al lío. Agarren sus palomitas, preparen sus bebidas y acompáñenme en esta aventura. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mágico y apasionante mundo de las telenovelas turcas, y que con su talento y carisma han cautivado a millones y millones de personas alrededor del mundo. Recordemos que ambos son actores con una trayectoria impecable, con personajes inolvidables que han tocado el corazón de la audiencia y que han dejado una huella imborrable. Sus interpretaciones han sido aclamadas por la crítica y adoradas por el público, y eso habla de su profesionalismo y entrega. Y por supuesto ambos son conocidos por su belleza, su elegancia y su magnetismo, que los convierten en verdaderas estrellas. Han protagonizado juntos, como muchos sabrán, la aclamada serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando o Dinero sucio y amor. Una serie que nos tuvo pegados a la pantalla. Y ahí, en esa serie fue donde todo comenzó, o mejor dicho, donde los rumores comenzaron a circular con muchísima fuerza, a tomar vuelo y a sembrar la semilla de la especulación. La química que tenían en la pantalla era innegable, palpable, electrizante. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, la forma en que se entendían sin mediar palabra, era simplemente espectacular. Era evidente que había una conexión especial, una conexión profunda que trascendía el guión. Y claro, los fans con su fervor y su pasión, comenzaron a soñar, a fantasear, a imaginar. A soñar con que esa química, esa conexión, fuera algo más, algo que se extendiera más allá de los sets de grabación, algo que fuera real. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la relación de Engin y Tuba? ¿Qué hay de cierto en esos rumores que flotaban en el aire? Pues a lo largo de los años hemos tenido que conformarnos en gran medida con lo que vemos en público, con entrevistas muy cuidadas, con declaraciones medidas, con contadas fotos que, la verdad, no nos daban mucha información, no revelaban nada. Siempre han sido muy discretos con su vida personal, muy celosos de su intimidad, y eso, por un lado, es completamente respetable, admirable incluso. Respetan su privacidad y la protegen. Pero por otro lado, alimenta la curiosidad de todos nosotros, los que amamos el mundo del espectáculo, los que somos fans de sus trabajos y, sobre todo, los que nos encanta descubrir los secretos mejor guardados. En el pasado hubo rumores de romance, por supuesto. Y vaya que los hubo. Rumores que, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, nunca se confirmaron, ni por un lado ni por el otro. Vimos fotos juntos en eventos, en momentos casuales, imágenes en las que se les veía sonrientes, cercanos, cómplices, pero nada que confirmara un romance oficial. Siempre se mantuvo una especie de misterio, un velo de secreto que para muchos, para la mayoría de nosotros, era lo más emocionante. Nos gustaba la intriga, nos gustaba la idea de un amor secreto.
Pero la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es lo que ha cambiado ahora? ¿Qué es ese cambio radical en su relación que mencionamos en el título? ¿Qué ha sucedido que ha hecho que este misterio, este secreto, parezca estar a punto de ser revelado? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero también de las pistas que, a mi parecer, son bastante evidentes, muy significativas y que no podemos pasar por alto. Son señales que, combinadas, apuntan a una nueva etapa en su relación. En primer lugar, y esto es algo que notaron muchos fans, y que ha generado revuelo en las redes sociales, es la frecuencia con la que se mencionan entre ellos en entrevistas y en redes sociales. Antes, era muy raro que hablaran el uno del otro. Era como si quisieran mantener una distancia, como si evitaran cualquier insinuación. Ahora, en cambio, se les ve mucho más sueltos, mucho más relajados, más cómplices. Se dedican mensajes de cariño, de apoyo, de admiración. Se felicitan mutuamente por sus proyectos, se animan mutuamente en sus retos, y hasta se dejan comentarios cariñosos en las publicaciones del otro. Comentarios que antes simplemente no existían. ¿Casualidad? No, no creo que sea casualidad. Creo que es una señal clara, muy clara, de que algo está pasando, de que algo ha cambiado, y de que ya no tienen miedo de mostrar su cariño y su admiración mutua. Ya no se esconden. En segundo lugar, y esto es muy importante, algo que no podemos ignorar, es el lenguaje corporal, las miradas. Los que seguimos de cerca a Engin y Tuba, los que estamos pendientes de cada detalle, sabemos que sus miradas hablan por sí solas, que son espejos del alma, que revelan más de lo que las palabras pueden expresar. Y en los últimos tiempos, en las últimas apariciones públicas, en las últimas fotos, hemos notado algo diferente. Una calidez, una cercanía, una complicidad, un brillo en los ojos que antes no veíamos, o que al menos, no era tan evidente, tan marcado. Es amor. Es difícil decirlo con certeza, no podemos afirmar nada de manera categórica. Pero definitivamente hay una conexión muy especial, muy profunda, que trasciende la amistad y que sugiere algo más. Las miradas no mienten. En tercer lugar, y esto es algo que se ha filtrado, que ha llegado a nuestros oídos a través de algunos medios de comunicación, que han hecho eco de los rumores y que han entrevistado a personas cercanas, la actitud de sus círculos más cercanos. Según algunos reportes, según fuentes confiables, amigos y familiares de ambos actores han notado un cambio en su comportamiento. Se les ve más felices, más relajados, más unidos que nunca. Se les ve compartiendo momentos, disfrutando de la vida, apoyándose mutuamente. ¿Están ocultando algo? Podría ser. O simplemente, como adultos maduros que son, como personas que han aprendido a proteger su intimidad, están disfrutando de su amistad, de su cercanía, sin darle explicaciones a nadie, sin que nadie les dicte cómo deben vivir sus vidas. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más emocionante, más intrigante. ¿Por qué este cambio ahora? ¿Qué ha pasado para que Engin y Tuba, después de tantos años de discreción, de mantener su relación en secreto, estén mostrando esta nueva faceta, esta nueva etapa, esta nueva forma de relacionarse? ¿Qué los ha llevado a romper ese silencio, a dejar de lado el misterio y a mostrarse más abiertos, más cercanos? Hay varias teorías, por supuesto. El mundo de las especulaciones es amplio y las posibilidades son infinitas. Cada persona, cada fan, tiene su propia teoría, su propia hipótesis. Vamos a analizar algunas de ellas. Una de ellas es que ambos están en un momento de sus vidas en el que se sienten más cómodos y seguros consigo mismos. Ambos han tenido éxito profesional, han cosechado triunfos, han alcanzado sus metas. Han madurado como personas, han crecido, han aprendido, y quizás ya no sienten la necesidad de esconder nada, de protegerse tanto. Quizás han llegado a un punto en el que la felicidad, la tranquilidad y la autenticidad son más importantes que cualquier otra cosa. Quizás han decidido vivir el presente, disfrutar del momento sin preocuparse por el que dirán. Otra teoría es que han decidido dar el paso y formalizar su relación, pero de una manera discreta y privada, lejos de los focos mediáticos, lejos de la presión de los medios. Recordemos que ambos son muy celosos de su intimidad, que valoran su privacidad por encima de todo, y es posible que prefieran mantener su relación alejada de los focos, lejos de los chismosos, de los paparazzi y de las portadas. Podría ser que estén viviendo un amor secreto, un amor que solo ellos conocen y que solo ellos disfrutan. Un amor que no necesita ser exhibido para ser real.
Y por último, una tercera teoría, que a mí personalmente me parece bastante plausible, que me convence, es que simplemente son amigos, y que han decidido dejar de lado la discreción para disfrutar de su amistad sin presiones, sin miedos, sin ataduras. Podría ser que la conexión que tienen sea tan fuerte, tan especial, que ya no les importe lo que digan los demás, lo que piensen los demás, lo que especulen los demás. Podría ser que hayan decidido vivir su amistad de forma abierta, honesta, sin importar las etiquetas, sin importar los juicios, sin importar nada. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad, como siempre, no la sé a ciencia cierta. Nadie lo sabe excepto ellos. Solo ellos conocen la verdad de sus corazones, solo ellos saben lo que sienten, solo ellos saben lo que está pasando. Pero lo que sí puedo decir, lo que sí podemos afirmar, es que el cambio en su relación es evidente e innegable, y que nos tienen a todos con muchísima expectativa, con la intriga a flor de piel. Nos tienen a todos pegados a la pantalla, esperando la próxima noticia, la próxima foto, la próxima declaración. ¿Están juntos? ¿Son solo amigos? ¿Qué futuro les depara? Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo revelará la verdad. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada mirada. Seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Porque al final, eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Disfrutar del misterio, de la especulación, de la intriga, y de la posibilidad de soñar con un romance de cuento de hadas, con un amor que trasciende la pantalla, un amor que rompe barreras y que desafía las expectativas. Nos gusta soñar, nos gusta fantasear, nos gusta especular y nos gusta, sobre todo, ser testigos de este drama, de esta historia de amor que se está escribiendo ante nuestros ojos. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, para que quede claro, para que quede todo en orden. Hemos analizado la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, hemos hablado de los rumores, de las pistas, de las especulaciones, de las teorías. Hemos visto cómo su relación ha cambiado a lo largo de los años, cómo ha evolucionado, y hemos tratado de descifrar, de desentrañar, qué es lo que realmente está pasando, cuál es la verdad detrás de ese cambio radical. Hemos explorado las posibilidades, hemos considerado las diferentes hipótesis, y hemos dejado que la imaginación vuele. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por su atención, por su entusiasmo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan mantenido pegados a la pantalla hasta el final, y que se hayan sentido parte de esta aventura, de esta investigación, de este análisis. Espero, sobre todo, haberles mantenido entretenidos y haberles dado algo en qué pensar. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. Es el momento de interactuar. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Engin y Tuba están juntos? ¿Creen que están en una relación sentimental? ¿O simplemente son amigos, como han dicho siempre? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos todos, quiero saber qué opinan, quiero conocer sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, para estar al tanto de todas las novedades, de todos los chismes, de todas las noticias. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les ha gustado. Si les ha parecido interesante, entretenido, informativo. Un like es una forma de decir me gusta, y me ayuda muchísimo a saber que les gusta lo que hago, a saber qué tipo de contenido les interesa. Un like es un abrazo virtual. Un like es un gesto de apoyo. Un like es una muestra de cariño. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también sean fans de Engin y Tuba, con todos aquellos que estén interesados en el mundo de las telenovelas turcas, con todos aquellos a los que les guste el chisme, la intriga y el misterio. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus foros de discusión. Compartan la información. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Allí también comparto muchas novedades, muchos detalles exclusivos, muchas fotos y vídeos. Allí también estamos en contacto. Allí también pueden interactuar conmigo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárense porque se viene algo aún más interesante. Un abrazo enorme, un beso gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, y que la intriga nos acompañe. Nos vemos pronto.